ditu aldaketa handiak eta dudarik ez dela bada horretan, aldaketak sortze horretan, elementu batzuk giroa, berotu eta abiarazi beharreko eraldaketak bizkortu egiten dituztenak. Horietako bat izan daiteke eta izaten ari da teknologia. Teknologia arantza mugitzen hasiko gara apurka-apurka, naiz eta oraindik jarraitzen dugun gardentasun eta etikaren esparruan gero arduratuko gara sare sozialez eta bere ingurumariaz. Edozein kasutan bada hankatxo bat hortan jartzeko aukera. La tecnología al servicio de las demandas es una de las ventanas de oportunidad que se ha generado en estos últimos tiempos. Muchos de los resultados que estamos viendo todos los días, algunos también en los periódicos o en los medios de comunicación, están muy vinculados con el uso de la tecnología aplicado a esta demanda de transparencia y de ética y de buen gobierno. Vamos a poner el foco en Cibio, la Fundación Ciudadana que promueve una ciudadanía activa mediante la transparencia, la tecnología y el periodismo de datos. David Cabo es su cofundador y su director. Por sus manos han pasado iniciativas como dondevanmisimpuestos.es para la visualización de los presupuestos oficiales de las administraciones públicas y tuderechoesaber.es, realizada junto a Access Info Europe para facilitarle a la ciudadanía el ejercicio del derecho a esta formación. El último proyecto es ¿Quién manda? Un mapa de poder político, económico y mediático en España a través del uso de, entre otras, fotos anotadas, artículos periodísticos y bases de datos públicas. También ha estado conectado, muy conectado, al portal de transparencia europeo junto con Access Info y My Society. Mucho que aprender, mucho que escuchar de nuestro invitado David Cabo. Gracias por la presentación, gracias a Europea por la invitación para venir aquí y contaros un poco lo que hacemos en el contexto de la transparencia y la participación ciudadana. Cibio es una fundación que creamos en 2012, por finales de 2011 realmente. Nuestro objetivo era mejorar la transparencia y la rendición de cuentas en España. Y desde entonces hemos ido creciendo, ahora mismo somos 8 personas y trabajamos para intentar mejorar la democracia en muchos aspectos en España. Nuestra inspiración era algo que habíamos visto en el extranjero. O sea, nosotros lo que vimos es que había un hueco en el tercer sector en España, en el sentido de no encontrábamos organizaciones que trabajaran en temas políticos o en temas de transparencia o aplicando la tecnología, digamos. Y además veíamos que mucho de lo que se hacía en temas políticos estaba como muy politizado, se pertenecía a un partido u otro, y nosotros realmente somos un organismo transversal, no tenemos ninguna relación con ningún partido en concreto, y lo que queríamos era mejorar ciertos aspectos de la participación y de la transparencia. Uno de los modelos, una de las organizaciones que nos inspiró mucho a la hora de empezar es My Society, es una organización británica que lleva 10 años pensando en formas de mejorar ciertos procesos, ¿no? Yo soy ingeniero informático, pero soy el primero que dice que la tecnología no es la solución, es decir, es una herramienta importante, pero no vengo a vendernos un discurso utópico de esto se arregla con la página web, porque es mentira. O sea, realmente muchas veces el problema es cultural o el problema es legal, pero sí que creemos que la tecnología a veces facilita ciertas cosas, ¿no? Hay una frase del fundador de My Society, él dice que su objetivo es, o sea, ellos creen que la tecnología puede reducir las barreras de entrada que hacen que la gente a veces no participe, ¿no? O que no pregunte cosas. O sea, la tecnología puede reducir la fricción o puede explicar ciertas cosas mejor, pero de por sí no va a hacer que el problema desaparezca. Entonces, ellos, por ejemplo, crearon una herramienta que se llama Fix My Street, donde tú puedes decir aquí hay una farola rota y entonces el ayuntamiento tiene un canal de comunicación con y las propuestas de los ciudadanos, o por ejemplo un proyecto que a nosotros nos gustaba mucho, el They Work for You, el Trabajan para ti, que lo que hacían era recopilar todos los datos que publicaba el y lo que hacían era explicártelo y cuando tú llegabas a la web y ponías tu código postal, pues te decía, mira, este es tu diputado concreto y esto es lo que ha opinado en el Congreso, estas son las veces que ha votado en contra de su partido, estos son sus gastos, etcétera, etcétera. Es decir, muy en la línea de lo que ya hemos comentado toda la mañana, de que los datos por sí solos no bastan, que no son información, pero si yo te los explico, te los pongo en contexto,
sí que te doy la información que necesitas para ser un ciudadano que luego tiene que ir a votar y saber a quién votar, ¿no? Porque realmente la información es fundamental para que la democracia funcione, porque si tú tienes que tomar decisiones como ciudadanos, pues necesitas saber qué ha pasado. Entonces, nosotros empezamos en esta línea en 2011 y 2012. Por aquel entonces estaba muy en boga lo que se llama datos abiertos, es decir, la idea de que ahora se llama más bien universidad proactiva. La idea es que, ya que las administraciones públicas recopilan un montón de información a la hora de hacer su trabajo, y dado que estos datos los hemos pagado entre todos con nuestros impuestos, ¿por qué no publicarlos, colgarlos en la web para que la otra gente pueda utilizarlos, pues, bien por transparencia, bien para desarrollo económico, etcétera, etcétera? Nosotros éramos muy naïves por aquel entonces, pensamos que esto realmente iba a ser suficiente y que todo el mundo iba a ver la luz y todas las administraciones iban a publicar sus datos. Pero lo que vimos es con la ley de transparencia, cuando se empezó a hablar de publicidad proactiva, también ha habido una obsesión por crear páginas web y por crear portales cuando lo realmente importante es la información que publicas, ¿no? Y también lo que nos dimos cuenta es que ya en 2011 el problema es que si dejábamos a las administraciones decidir lo que publicaban proactivamente, nunca iban a llegar a las partes que a nosotros más nos interesaban, que eran las partes relacionadas con la calidad democrática, con la rendición de cuentas, cosas como pues, las agendas, con ciertos contratos, facturas, etc. Entonces, por eso nosotros desde el principio hemos trabajado mucho, antes de que se pusiera de moda, ya estábamos insistiendo junto con otras organizaciones como Access Info, en que necesitábamos una ley de transparencia, y mucho de nuestro trabajo de los primeros años era básicamente un trabajo de lobby para intentar mejorar la ley de transparencia. También como medida para saber cuál era la situación real en España de los temas de transparencia, nosotros importamos precisamente de My Society, importamos un proyecto que llamamos Tu Derecho a Saber, que consistía en una página web donde nosotros canalizábamos las preguntas de los ciudadanos. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos es cultural, y es muy difícil saber qué preguntar cuando nadie nunca te ha explicado que tú tienes derecho a preguntar y nunca has visto qué pregunta el resto de la gente, ¿no? Entonces, nosotros creemos que es bueno que esto se haga en público, por un lado, para aprender de tu vecino y ver lo que está preguntando tu vecino y ver si funciona o no, y también a nosotros nos servía como mecanismo de control para saber cuál era la situación real, ¿no? Antes de que surgiera la ley de transparencia. Y quiero insistir mucho en que para nosotros nuestra visión de la transparencia y la utilidad de la transparencia es muy transversal, y realmente nosotros creemos que es una herramienta fundamental para que los ciudadanos participen en política. Y no es solo una cosa de cuánto gastas y una cosa como de mal rollo de explícame cuánto gastas porque no me fío de ti y seguro que me estás robando, sino también como un mecanismo de participación. Contamos mucho un ejemplo que nos gusta de Escocia. Estos niños tan rollizos y simpáticos son escoceses y están protestando porque les iban a cerrar la escuela rural, ¿vale? El gobierno escocés decidió que no salía a cuenta mantener ciertas escuelas, que era muy caro, entonces dijo, voy a cerrar algunas escuelas pequeñas y voy a llevarles en autobús a escuelas más grandes, ¿no? Un poco en la línea de lo que ha pasado en España en algunas comunidades autónomas, por ejemplo, con los ambulatorios y cosas así. La diferencia con España es que los padres, además de salir a la calle a protestar, lo que pudieron hacer fue pedirle al gobierno escocés el informe que justificaba el supuesto ahorro económico, ¿vale? Entonces, lo que descubrieron fue que los cálculos estaban mal hechos. Bueno, un poco el rollo este optimista de decir, bueno, esto llega a 10 minutos en autobús, y los padres se pusieron a calcular y a medir kilómetros y dijeron, mira, no, es que realmente es mucho más caro de lo que opinas, y había cifras mal. Entonces consiguieron demostrar que el ahorro no era tal y consiguieron parar el cierre de las escuelas rurales. No solo eso, sino que además consiguieron un compromiso del gobierno escocés que dijo, bueno, a partir de ahora, cuando vaya a hacer un recorte en servicios sociales, yo proactivamente voy a publicar los informes que justifican estas decisiones, ¿no? Entonces, para nosotros esto es un caso fantástico de éxito, de decir, mira, así es como se tienen que hacer las cosas, y por eso también nosotros criticamos mucho que la ley española dejara fuera ciertos informes que para nosotros son fundamentales a la hora de tomar ciertas decisiones, ¿no? Entonces, un poco en esta línea, como os comentaba, para nosotros Tu Derecho a Saber es una herramienta que nos permitía saber con preguntas reales de los ciudadanos, saber qué preguntas se contestaban y cuáles no.
porque nosotros somos bastante escépticos con los rankings que simplemente miden ciertas cosas, que si se han publicado ciertas cosas en las webs, porque realmente lo que queremos saber es si las preguntas que tienen los ciudadanos de verdad, si se contestan finalmente, ¿no? Entonces, desde 2012 hemos estado haciendo informes anuales, el de 2015 todavía no estamos trabajando en él, y la situación en la que empezamos era muy mala. Antes de que existiera la ley había un silencio administrativo del 57%, es decir, que ni siquiera te contestaban ni sí ni no. Otras veces te decían no te puedo dar la información, no existe ley, etc. Pero al final el porcentaje de éxito que vimos era del 13%. Entonces, el porcentaje de éxito más o menos no ha cambiado. Lo que sí que fue cambiando a lo largo de los años fue el silencio administrativo, en el sentido que al menos te respondían y te empezaban a decir que no, pero bueno, la situación es muy mala. Es decir, o sea, antes de que se aprobara la ley, la situación era muy mala. Si miráis ahora los informes que está publicando el portal de transparencia, el escenario que pintan es completamente distinto, pero lo que vamos a explicar nosotros en nuestro informe es que básicamente tenemos motivos para no creernos esas cifras completamente. El gobierno está trabajando en un porcentaje de éxito del 80-90%, pero porque consideran respuestas exitosas cosas como decirte eso está en el BOE, que es una respuesta que nos da mucho. Cuando tú preguntas cuánto ha costado esto, te dicen eso está en los presupuestos generales del Estado. A veces ni siquiera está, pero para el gobierno en su sistema de control ellos dicen, bueno, yo he respondido con éxito, ¿no? Entonces, la realidad en el último año está entre esto, que era antes de que existiera ley, la situación era muy complicada, y este escenario idílico que está pintando el gobierno ahora mismo, ¿no? Entonces, cuando publicamos el informe de 2015 esperamos poder ajustar un poco el porcentaje real de éxito. Desgraciadamente, nosotros no podemos... este va a ser el último informe que hagamos con preguntas de Tu Derecho a Saber, porque hemos tenido que cerrar el proyecto, porque todo esto se basaba en que nosotros canalizábamos los correos electrónicos de los ciudadanos, y una de las cosas que pasó cuando se aprobó la ley de transparencia es que el gobierno decidió dejar de contestar los correos electrónicos. Con el motivo que nosotros consideramos injustificado de que el ciudadano tenía que identificarse oficialmente, empezaron a pedir certificados electrónicos, y si habéis trabajado con la administración electrónica sabéis que no es fácil. De forma que a nosotros nos impedía... Estuvimos una temporada copiando y pegando las preguntas que nos llegaban en el formulario oficial del gobierno, pero cuando la ley llegó a los municipios de las comunidades autónomas, somos incapaces de controlar 8.000 formularios y poner la pregunta en el lugar adecuado, y como no se acepta el correo electrónico, hemos tenido que cerrar el proyecto. También es una muestra importante de hasta qué punto la ley es importante, pero también es muy importante cómo se implemente y las facilidades que se den realmente a los ciudadanos para poder usar esa ley. Es decir, la fricción y las barreras que se introducen a veces en los reglamentos o en las leyes hacen que una ley que puede tener cosas buenas luego en la práctica no se aplique. Y, por cierto, seguimos sin tener el reglamento de la ley de transparencia. Lo que hacíamos también nosotros nos vemos como un poco como oposición a las administraciones públicas, porque es nuestro papel como ONG, como sociedad civil, pero también no somos siempre negativos, al contrario, nos encanta destacar las cosas buenas que se hacen a veces. Entonces, cada año cuando comparábamos la situación con el año anterior, pues nos gustaba destacar, y hay administraciones que se lo han tomado más en serio. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León tradicionalmente siempre se preocupaba muchísimo por responder a todas las preguntas que le llegaban, incluso antes de que existiera la ley de transparencia. La parte mala de esto es que básicamente esto surge de un esfuerzo personal del responsable de transparencia de Castilla y León, pues que se lo tomaba muy a pecho. Pero si él se va, posiblemente el que venga después, pues si no hay ley, pues posiblemente no se lo tome tan en serio, ¿no? Bueno, entonces brevemente os voy a contar de pasada un poco, mostraros un poco algunos ejemplos, pero tampoco me quiero centrar demasiado en las preguntas concretas, sino en mostraros un poco el abanico de cosas que podían pasar, ¿no? De cosas que preguntaba la gente. Hemos canalizado, creo que fueron como 2.000 preguntas en 3 años a través de Tu Derecho a Saber. Y muchas de estas preguntas están relacionadas con gasto público, ¿vale? Es como lo primero que se te viene a la cabeza. Por ejemplo, aquí Hugo Garrido, que ahora es periodista en El Mundo, nos preguntó por el coste de las elecciones. Ahora que está de vuelta el tema, está como de moda, pero ya en 2012 la gente preguntaba por el coste de las elecciones, y en este caso el gobierno vasco respondió y dio información. A veces
nos contestan. Esta, por ejemplo, esta es una pregunta nuestra, esta es de Eva Belmonte, es periodista, trabaja en Cibio. Nosotros estamos desde hace años, estamos muy interesados en el tema de la ejecución presupuestaria, porque insistimos mucho en que hay mucha información sobre el presupuesto general del Estado, hay mucho detalle, pero lo que no hay es información sobre la ejecución. Hemos intentado en varias veces conseguir esta información. A veces tenemos un éxito parcial, como en este caso del Ministerio de Defensa, que todos los años se gastan miles de millones más de los que tiene adjudicados en el presupuesto. Conseguimos saber cuánto de más había gastado, pero el éxito fue parcial porque la mayor categoría, o sea, 400 millones, eran no tipificados, era como otros. De hecho, yo en este caso estoy convencido de que no era tanto un deseo de ocultar como el hecho de que internamente está mal gestionado, en el sentido de que hay como un gran cajón desastre y quiero creer que no es que lo ocultaran proactivamente, sino que simplemente la calidad de la información que tienen internamente no es muy buena, ¿no? Pero bueno, al menos contestaron y al menos nos dieron información. Pero bueno, también tenemos fracasos, tenemos muchísimos fracasos, que no voy a hacerlos mostrarlos todos, porque estaría aquí un montón de tiempo. Pero, pues qué sé yo, desde, por ejemplo, sigue habiendo cosas, a pesar de que ahora tenemos ley, sigue habiendo preguntas que no nos contestan, cosas relacionadas con agendas, cosas relacionadas con viajes, informes auxiliares. Aquí debo decir que el Consejo de Transparencia está haciendo muy buen trabajo. Nos suele dar la razón, porque además creemos que lo que preguntamos tiene sentido. Desgraciadamente, muchas veces el Gobierno se niega a cumplir las resoluciones del Consejo de Transparencia. Y nosotros tenemos algunas preguntas en este sentido, con lo cual posiblemente estamos pensando ahora en ir directamente al contencioso administrativo para reclamar alguna información que el Gobierno se niega a dar, ¿no? En este caso concreto, bueno, esta era una pregunta sobre publicidad institucional, que posiblemente ahora bajo la nueva ley sí que conseguiríamos la información. Bueno, no, creo que no. No, creo que no, porque en realidad lo interesante no es, sin entrar demasiado en el motivo de la pregunta, lo interesante no es solo cuánto se gasta en publicidad institucional, sino realmente quién se lleva es decir, qué medios son los que finalmente reciben la publicidad. Pues lo que suele pasar es que hay una agencia de medios que es la contratada por la administración pública. Entonces tú puedes saber cuánto dinero se lleva la agencia de medios, pero luego la agencia de medios se niega a dar el desglose de a qué medios le ha contratado realmente la publicidad. Entonces, en algunas leyes autonómicas, como creo que la de Madrid, se están añadiendo secciones específicas a la ley de transparencia que dicen, bueno, pues cuando haga un contrato de publicidad institucional, el desglose lo voy a recibir por parte de la agencia de medios y va a ser público. Pero si no se dice nada, como es en el caso nacional, posiblemente la administración te diga que no tiene la información. Pero bueno, por insistir mucho nosotros hemos luchado mucho con la asociación esta que se hace de transparencia, quiere decir saber lo que se gasta, que muchas veces se ha vendido esta idea de forma interesada para reducir un poco el ámbito de acción de la transparencia, ¿no? Y se ha asociado mucho el ser transparente en España con publicar lo que cobran los alcaldes, cuando para nosotros no es ni de lejos lo más importante. O sea, nosotros estamos mucho más interesados en saber cómo se hacen ciertas leyes, el lobby o cómo se toman ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un proyecto que se llama el Indultómetro, donde lo que hacemos es extraer de los últimos 20 años de BOE toda la información sobre indultos para analizar tendencias, de analizar qué tipos de delitos son los más indultados y si ha habido sesgos políticos que hemos demostrado que los ha habido. Entonces, nosotros hemos utilizado las solicitudes de información para pedir información sobre, por ejemplo, el número de solicitudes o más recientemente para saber cuántos indultos han sido en contra de la opinión del juez y el fiscal, ¿vale? Entonces, esto también es transparencia. A pesar de que el primer instinto de la gente es preguntar cuánto cuestan las cosas, realmente la transparencia va mucho más allá y hay temas mucho más graves pues que lo que cobran o cuánto cuestan los iPads del Congreso, ¿no? Que son temas que siempre crean muchísimo ruido, pero que para nosotros realmente no son lo más relevante. Y bueno, y como me han comentado en la introducción, nosotros hacemos periodismo de datos, que básicamente quiere decir periodismo a partir de fuentes oficiales y a partir de bases de datos oficiales. Entonces intentamos, también para mostrar un poco la importancia de estos temas, pues intentamos
publicar y poner en contexto y explicar la relevancia de las solicitudes de información que hacemos, ¿no? Por ejemplo, hicimos un tema conseguimos que la DGT nos diera la información sobre las multas impagadas, entonces publicamos una serie de temas y análisis que luego tuvieron bastante repercusión, sobre todo en medios locales, porque todo el mundo quería saber por qué en Burgos o en Valladolid había más multas impagadas que en Soria y cosas así, ¿no? Y de hecho, parte de nuestra acción como fundación ha sido intentar convencer a los periodistas de que usen las leyes de acceso a la información como un mecanismo sé que parece obvio, pero es un mecanismo para saber cómo funcionan las cosas, pero desgraciadamente muchos medios se han acostumbrado a vivir en un entorno sin leyes, con lo cual muchas veces dependes de la fuente, dependes de una filtración y es difícil cambiar. Es decir, también trabajar con solicitudes de acceso es un trabajo bastante lento, porque puedes tirarte fácilmente 2 meses, 3 meses, 4 meses, sobre todo si la administración no quiere darte la información, ¿no? Pero intentamos que los periodistas se acostumbren a usar esto, como pasa en otros países, y que empiecen a valorar un poco los mecanismos legales que tienen, ¿no? Sin tener que recurrir a favores de este tipo que trabaja aquí, me ha pasado un contrato. Vale, entonces por último, o sea, tenemos muchos proyectos porque además somos un poco hiperactivos y nos gusta meternos en incendios forestales, el lobby, qué sé yo, leernos el BOE por las mañanas, que es lo que hace Eva Belmonte en el BOE Nuestro Cada Día. Pero bueno, el otro proyecto que quería contaros, porque va muy en la línea de que los datos no son información, o sea, no por sí solos, es decir, y que es muy fácil, como comentábamos antes, que es muy fácil confundir a la gente publicando un montón de cosas y un montón de PDFs. Os quería hablar de otro proyecto que es ¿Dónde van mis impuestos?, que surgió en 2010, 2011, antes incluso de que existiera Cibio, y surgió un poco de la frustración como lector de no entender nada de lo que pasaba con los presupuestos generales del Estado, que es una de las leyes fundamentales que se aprueba cada año y que decide hacia dónde va a ir el dinero. Entonces genera muchísimo ruido en los medios de comunicación y muchísimos titulares, muchísimas declaraciones, pero realmente se suele explicar bastante mal. Y para un ciudadano es prácticamente imposible entender lo que significa, por ejemplo, el primer titular, un recorte de 6.000 millones, porque yo como ciudadano no tengo ni idea de cuál es el presupuesto inicial de Fomento, no sé si resulta que este año ha bajado, pero hace 2 años se lo subieron. Es decir, como por ejemplo pasaba en el segundo titular, decían, el paro baja por primera vez en 8 años. Esto es de hace, esta slide es de hace como 3 o 4 años. Pero había bajado, pero llevaba como un montón de años subiendo, ¿no? Entonces, si no tienes el contexto temporal, si no sabes cuánto es el total del presupuesto general del Estado, que te digan, que salga un ministro y diga voy a subir el IVA y vamos a recaudar 800 millones más, pues no sé, parece mucho dinero, ¿no? Pero realmente ¿cuánto es el IVA en España, ¿no? ¿Cuánto se recauda? ¿Y cuánto se gasta? Si no tienes estos puntos de referencia, no puedes realmente entender lo que está pasando y estás a merced del titular, a veces sesgado del determinado medio que quiere mostrar las cosas de una determinada forma, ¿no? Entonces nosotros lo que hicimos fue ir al origen, ir a la fuente de los datos, que es en la página web del Ministerio de Hacienda, y debo decir que los presupuestos generales del Estado se publican con muchísimo detalle. O sea, es un fichero, un zip de 500 megas, o sea, es muchísima información. El problema es que cuando abres el zip te encuentras que hay decenas de miles de ficheros con nombres crípticos, o sea, ficheros HTML, y cada uno de estos ficheros pues tiene una tabla con un desglose. Por ejemplo, este es el Instituto de la Mujer, pues te hace el desglose de un determinado programa de categoría económica, no sé qué. Entonces, son cifras por todas partes y es muy difícil o es prácticamente imposible entenderlo, ¿no? O sea, si tú te bajas esos datos así en crudo, es un poco el horror. Pero entonces nosotros lo que hicimos fue recopilar toda esta información, extraerla de las páginas HTML que publicaban y hacer una serie de visualizaciones de datos que destacaban los distintos aspectos, ¿no? Los ingresos, los gastos, la evolución temporal de cada uno de los programas, de cada una de las partidas, de cada uno de los artículos de ingresos y de gastos, etcétera, etcétera, porque nuestro objetivo es que no se trata de que un ciudadano se convierta en un experto en financiación pública, pero sí que tenga una idea básica de, por ejemplo, algo tan sencillo como cuánto es el presupuesto general del Estado, cuánto dinero se va en pensiones y este dinero ha ido subiendo o bajando. Entonces, esto es algo que sí que puedes hacer ahora fácilmente, yendo a donde van los impuestos, en 5 minutos entiendes pues, las cosas básicas del presupuesto. Desgraciadamente, como os comentaba antes, es solo el presupuesto, lo cual hace que la web esté
bastante coja, porque lo realmente interesante es comparar el presupuesto con la ejecución, ¿no? Por ver si realmente los compromisos, por ejemplo, de ayuda al desarrollo se cumplen, ¿no? Que tradicionalmente no se cumplen. Entonces ahí tenemos una lucha con el Ministerio para intentar conseguir la información de la ejecución que no se publica con suficiente detalle como para añadirla a la web. Pero bueno, una de las cosas buenas y uno de los grandes éxitos que hemos tenido con este proyecto es que cuando lanzamos la web nos empezaron a llamar administraciones públicas porque les gustaba la idea y querían publicarlo con mucho detalle, ¿no? Y además querían publicar la ejecución y querían hacerlo mucho mejor. De hecho, la primera administración que nos llamó fue el Gobierno de Euskadi en 2013. Desgraciadamente tengo la foto de Aragón. Fueron los segundos, pero bueno, ese país que aquí en Euskadi fueron Aurrekontuak, Irekia, EUS, tenéis la web de los presupuestos vascos y después vino Aragón. Y además es muy importante, para nosotros estamos muy orgullosos de haber podido empezar a trabajar a nivel autonómico y explicar todo esto porque hay muchísimo desconocimiento por parte de los ciudadanos, algo tan básico como las transferencias. Mucha gente cuando llegaba a la web de donde los impuestos decían qué vergüenza, se gasta más en defensa que en educación y en sanidad. ¿Pero por qué? Porque el gasto realmente de sanidad y educación no está en el nacional, sino que está en el autonómico. Como posiblemente sepáis aquí todos, ya que sois funcionarios, desgraciadamente muchos ciudadanos no lo saben y peor aún, muchos periodistas no lo saben, que es bastante impresionante y veréis muchos titulares, es impresionante, veréis muchos titulares diciendo la Comunidad Valenciana se gasta en puentes de Calatrava más que España en educación, cosas así, ¿no? Barbaridades. Porque cogen el gasto nacional de educación, que igual son 2.000 millones, pues o de sanidad, pues que es un poco trabajo de coordinación, y no se dan cuenta de que el gasto está realmente en las comunidades autónomas y son, por ejemplo, no sé si son 60.000 millones anuales de sanidad. Entonces, es muy importante, hay un gran desconocimiento por parte de los ciudadanos y por parte de algunos periodistas, ya digo. Entonces, estamos muy orgullosos de poder haber empezado a trabajar a nivel de comunidades autónomas y explicar pues, que en una comunidad típica más del 50% del presupuesto se gasta realmente en sanidad y educación, ¿no? Es el gran gasto de las comunidades autónomas. También, aprovechando que trabajamos con administraciones públicas, intentamos ir siempre un paso más allá. Cuando hicimos la web de Euskadi se publicaba la ejecución a final del año, en Aragón empezaron a publicarla trimestralmente y además bajaban al mismo nivel de detalle que el presupuesto. Luego, por ejemplo, hicimos la web de Rubí y lo publicaban la ejecución diariamente, que es algo que no hemos vuelto a ver, es una cosa bastante excepcional, pero también lo que hemos intentado es acercar estos datos y acercar esta información, intentar acercarlo más al ciudadano, ¿vale? Entonces, lo que hemos empezado a hacer son como pequeñas calculadoras que, pidiéndote 4 datos básicos, te dicen más o menos cuánto has pagado de impuestos y a dónde ha ido. Es decir, sabiendo que el presupuesto tiene estas grandes categorías, pues si tú has pagado 2.000 euros de impuestos este año, pues bueno, pues habrán ido aquí y aquí y aquí. Entonces, a nivel autonómico, por ejemplo, te preguntamos simplemente cuánto es tu ingreso total para calcular el IRPF, pero a nivel local lo que hacemos es preguntarte pues, si tienes coche, si tienes garaje, dónde vives para calcularte un poco por encima el IBI y entonces en función de esto te decimos, bueno, pues mira, le has dado a tu ayuntamiento tanto y que sepas que el mayor gasto ha sido, por ejemplo, la recogida de basuras, ¿no? Y además, pero no lo hacemos desde el punto de vista de la administración es mala, ten cuidado que te quieren robar, sino al contrario, o sea, nosotros somos defensores de que los impuestos son fundamentales y hay una frase de Oscar Wilde que a mí me gusta mucho que decía que un cínico conoce el coste de todo y el valor de nada, ¿no? Nosotros creemos que muchas veces los ciudadanos somos demasiado cínicos y que no vemos el valor de los impuestos, pero también porque se ha hecho muy buen trabajo a la hora de comunicar un poco realmente qué se hace con todo este dinero, ¿no? Entonces nosotros creemos que este tipo de herramientas, este tipo de información, pues puede ayudar a entender realmente que es necesario algo tan básico como pagar los impuestos y que todos tenemos que hacerlo, ¿no? Y que no hay que escaquearse de pagar el IVA y cosas así, porque realmente todo esto es importante. Y también estamos consiguiendo que algunos municipios, como por ejemplo Pinto, Rubí, creo que me dejo uno más, están empezando a publicar los pagos a proveedores, es decir, todas las facturas. También aquí lo que hacemos es intentar organizarlo de forma que pues tú puedas ver los principales proveedores o que puedas ver cuáles son los proveedores de cultura, que es decir, quién las factura realmente, es decir, cómo se está ejecutando el gasto. Y nada, y con esto voy a cerrar, solo deciros que estamos bastante contentos de esto porque hemos conseguido
hemos conseguido trabajar con administraciones públicas de muchos sitios y de todos los colores políticos para ayudarles a publicar toda esta información. Y que nada, y voy a estar por aquí, entonces si alguno de vosotros quiere hablar luego conmigo, pues encantado de... Nos subáis al tren de publicar los presupuestos de forma independiente. Vale, y nada más, muchas gracias.